Señoras y señores, en el aire, la voz del amanecer 94.7. Les invito para sintonizar esta frecuencia porque estamos en el aire con la serie La Zarza Ardiente. Eso después, en el fin de la serie, voy a dar toda la explicación de estos capítulos de esta historia, por qué y por cuánto eso está escrito en la Biblia y por qué se originó todos esos temas. Hoy el título es Las plagas, el tema 02. Mis queridos en Cristo, el versículo que encabeza el tema de hoy está en Éxodo 9:35. Voy a leer antes de la oración. Y tal como el Señor lo había dicho por medio de Moisés, el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los israelitas. Éxodo 9:35. Si recién te engancha en la voz del amanecer, estoy con un programa piloto en vivo. Después, futuramente, va a estar en la grilla de la radio todas esas grabaciones. Les invito para una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios de amor y misericordia, usted que conoce todos los tiempos, pasado, futuro y presente, y tiene el futuro para nuestra salvación. Dios Todopoderoso, estamos en su presencia esta mañana, de ese día muy maravilloso que usted nos regala, para estar estudiando su palabra. Y de la misma manera quiero compartir con mis hermanos y amigos que están del otro lado, porque sé que usted nos va a dar la sabiduría, su Espíritu Santo va a estar ungiendo nuestras vidas para que la palabra sea sazonada con sal para nuestros hermanos y amigos. No que yo sea un profesor, pero la unción de su Espíritu Santo a través de mis labios. Señor, que no sea voz de hombre, que sea su Espíritu Santo golpeando los corazones, entrando y haciendo morada y compartiendo esta historia muy maravillosa. Mis queridos en Cristo, la historia en sí es muy interesante porque aquí es la historia del pueblo hebreo en Egipto. Aquí sabemos bíblicamente los motivos por los cuales esta gente, 70 personas, un grupo de 70 personas entraron en Egipto, porque José ya estaba. Después voy a relatar paso a paso esa historia. Entonces llevó a sus hermanos. Y el pueblo crecía y vivía cómodamente y trabajaba para Faraón en la industria ladrillera, digamos así. La industria ladrillera sería la frase en nuestras, ahora para nuestro tiempo. Pero llegó el tiempo que se cumplió lo prometido por Dios. 400 años le dijo Abraham. Y a la cuarta generación saldrán con gran riqueza. Faraón no sabía, nadie sabía, pero llegó los 400 años y el gobernante, que ya el primer faraón que dio el trono a José, que después voy a relatar por qué, ya todos murieron, se levanta otro y ya con suspicacia, miedo, Satanás obrando por detrás de todo, como obra siempre para arruinar la vida humana, principalmente de los hijos de Dios, porque el mundo él tiene atado y quiere que el mundo le sirva a cuesta de lo que sea. Entonces determinó un decreto para matar a todos los hijos varones. Y se dio que las parteras tuvieron lástima de matar los inocentes, robustos, sanos, felices. Entonces combinaron entre sí a decir al rey: cuando llegamos, ellas, las mujeres hebreas, ya tienen los hijos,
porque ellas no son como las egipcias, ellas tienen mucho más fuerza, ellas tienen los bebés solitos. Entonces él mandó matar todos los bebés nacidos, entonces del pueblo hebreo, por supuesto. Entonces los padres de Moisés se ingeniaron, no pudieron ocultar más porque ese era un plan divino. Yo tengo una canción escrita que después al finalizar esta serie, yo capaz que presente esa canción junto de la historia de Moisés. Y ocultaron, pero no pudiendo, entonces prepararon un canastillo de junco bien calafateado y pusieron donde la reina, la hija de Faraón, la princesa, venía a bañarse. Y él escuchó el llorar de la criatura, mandó ver que era, y era una criatura linda y robusta. Eligió decidió criar, mejor dicho. Y una tía de Moisés estaba vigilando. Y ahí se acercó y le dijo a la soberana: si usted quiere, yo llamo a una mujer que también perdió su hijo, ella le puede criar, amamentar. Tranquilamente. La princesa aceptó, sin ningún parpadeo, como dice el gaucho. Entonces Moisés fue criado y al tiempo prudente, la madre entregó en el palacio. Moisés se crió con toda la mordomía del reino, con toda la sabiduría, con toda la filosofía egipcia, sabiendo lo habido y por haber de los egipcios. Pero él sabía que él no era nacido en ese reino. Tenía sus hermanos. Buscó por otro lado y fue a visitar. Y todo viene, pero él quiso ejecutar las cosas a su manera, como él ya era un príncipe en el reino. Él pensó que podía ejecutar las cosas a su manera. Y no fue así, mis queridos. Mató a un egipcio que castigaba al otro. Castigaba a un hermano suyo. Y enterraron la arena. Al día siguiente quiso también poner orden, dos que peleaban, y fue uno le dijo: ¿qué te pasa a ti? Parafraseando el versículo. ¿Vos me quieres matar a mí como mataste al egipcio ayer? No puede ser. ¿Quién te puso por gobernante entre nosotros? El tipo se levantó, pensó que él iba a correr la misma suerte. Y no así. Moisés se achicó y disparó. 40 años, mis queridos, él tuvo allá en una tierra extraña, sirviendo a un sacerdote que no era del pueblo hebreo, pero él se sentía cómodo. El sacerdote le dio por mujer una hija de él. Moisés estaba cómodo pastoreando el rebaño. Como yo tengo grabado en otros temas, aquí estoy bien, tengo muchas ovejas, mañana voy a ser dueño de todo eso. Y no sé, aquí me siento bien. Pero Dios tenía un plan, porque se cumplía ya los 400 años de la servidumbre en Egipto. Mis queridos, y ahí entonces le envió Moisés. Esta zarza no se quemaba, porque en aquellos tiempos de un verano fuerte, la paja seca prendía fuego y eso era común en aquellos desiertos. Pero aquella fue inusual porque no se quemó, no se quemaba. Y si voy a ver esa gran división que pasa aquí, aquí es un lugar, no es como los demás lugares que yo pastoreo mis ovejas. Aquí hay algo sorprendente que me está llamando la atención. Voy a acercarme, voy a ver por qué. ¿Dónde está la combustión que proporciona ese fuego y cuál es la razón que la zarza no se quema? Y se acercó, por supuesto. Y la voz divina de adentro de la llama le dice: Moisés, Moisés. Y él dice: heme aquí, saca la sandalia de tus pies. La tierra que pisas santa es. Mi hermano, mi amigo, tú estás pisando hoy en una tierra incómoda, estás pisando en una tierra que te siente incómodo. ¿Por qué? Porque vos no te descalzaste, mi hermano. Descálzate y llega a la presencia de Dios de la forma que Él quiere. Llamarte lo que Él te quiere usar, te quiere sanar, te quiere dar victoria en las luchas que está atravesando. Pero con la sandalia en tus pies vos no podés caminar a la tierra santa. Tienes que descalzar de todos los vicios, de todas las malignidades de la vida, que seguiste al príncipe de las tinieblas.
No vamos a acomodarnos con las cosas de este mundo y usar una religiosidad, una religión a media, porque si es a media no es pura, quiere decir que es falsa, y todo lo falso no entra en el cielo. Puede estudiar Filipenses 4:8, que ya vas a ver lo que te estoy diciendo. Ahí te va a esclarecer mejor este versículo. Entonces así viene el tema de esa trama tremenda, mis queridos, de la zarza ardiente. Y hoy, el título de hoy es las plagas. Y aquí voy a leer la historia de nuestro estudio, porque eso está basado en un estudio de ese trimestre. Y yo quiero aprovechar ese trimestre para hacer en vivo los sábados y dejar grabado para la radio, para que en otros tiempos, en otros años, si Dios nos da el mañana, podemos disfrutar del mensaje de hoy, de estos versículos y comentarios que sale hoy, que va a ser grabado. Aquí dice, cierto granjero intentaba que su burro se moviera, pero el animal no lo hacía. El animal, seguro cansado de maltrato, vaya a saber que un mal amansado estaba emperrado. Nosotros en nuestra zona decimos así. El burro no le obedecía. Y yo conozco de animales, conozco de domo y conozco de eso. Un burro cuando se emperra, mis hermanos, es peor que un caballo. Aquí habla de burro. ¿Será que nosotros no estamos en la burrología de esta vida, mis hermanos? Emperrado y no querer servir a Dios. Ay, es motivo de un análisis de conciencia. No me diga nada. Mi teléfono es 3786-511633. Cualquier cosa, un mensaje de texto. Pero para comentarios, no. Si es para un pedido de oración o ayudarme en oración, decir que me está ayudando, que soy muy necesitado, te lo voy a agradecer. Entonces aquí el animal no se movía. Tomó entonces una rama gruesa y azotó contra el suelo. Yo al principio de la historia pensé que le azotó el animal. No, azotó contra el suelo y volvió a hacer y hablar con el burro. Y este empezó a moverse. Claro, vaya a saber de dónde él fue amansado. Él vio la vara, vio los golpes. No, ese golpea la tierra ahora y enseguida golpea mi cuero. No, más vale yo me muevo. Bueno, y así viene la historia. Cuando alguien preguntó al granjero por qué su técnica había funcionado con el terco animal, respondió, lo primero fue llamar la atención. Claro, él llamó la atención del animal, dejando a un lado cualquier cuestión acerca de la crueldad contra los animales, que es muy importante también. Hay un punto que señalar aquí, especialmente el contexto de Éxodo de los hebreos. El éxodo de los hebreos fue fuera de Egipto. Moisés había recibido orden de marchar y se dirigió a Faraón con las famosas palabras, Salak et ami, deja ir a mi pueblo. Sin embargo, el faraón no quiso dejar marchar al pueblo de Dios. Las escrituras, mis hermanos, mis amigos, no explica el motivo especial por qué él no dejaba marchar. Dios dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Sí, Dios endureció el corazón de él. Pero sobre ese endurecimiento, humanamente, él tenía que venir en su mente un motivo, lo cual él no reveló. Los estudiosos de esas historias, y yo coincido, capaz él dice, yo dejo salir a esa gente, me están haciendo mucho ladrillo. Ahí tengo que poner una cuadrilla especial de mi pueblo para trabajar, que ellos están ocupados en otras cosas. Entonces esa gente no puedo dejar salir. Y cada vez más y más. Y Dios quería demostrar su poder para la nación de Egipto y para la nación circunvecina. Y para que esa historia quede grabada a fuego en los libros del mundo, para que tú y yo hoy estemos reflexionando esa historia y sacando lección para nuestras vidas, que es muy importante, recorrer la palabra de Dios y ver cómo Dios dio victoria a esta gente, cómo fue las rebeldías de ellos y cómo fue los castigos. Entonces, para nosotros no pasar por el mismo camino,
no sentar en la silla que ellos estuvieron sentados. Para nosotros tener un poco de memoria, un poco de inteligencia, ser un poco hoy cristianos y seres humanos inteligentes, buscar de Dios como Él quiere de cada uno de nosotros. Dios quiere un corazón limpio de tu parte, de mi parte, una mente pura, una mente limpia, una mente que no esté cargado con las cosas de esta vida. Entonces, por eso, Él quería ese pueblo fuera de Egipto, para que le sirva, porque quería ser una nación potente, una nación que gane todo el mundo. Dios te quiere fuera de la mundanalidad, mi hermano. A mí también me quiere fuera de todo qué tipo de mundanalidad. Quiere que yo sea santo, 3 veces santo como Él es santo, dice el apóstol Pedro, basado en los libros de Moisés. Entonces, quería ese pueblo fuera de Egipto, porque dentro de Egipto, con toda la mundanalidad que había, que vamos a seguir leyendo, ellos no podían, porque estaban contaminados y ellos tenían que rendir honores a los dioses de ahí. Entonces, aquí, porque los gobernantes se mostraban tan reacios, más allá de la amenaza militar que los egipcios tenían que los hebreos pudieran representar. Ellos también, aparte de perder los ladrilleros, ellos estaban con un gran temor. Si levanta una nación de afuera contra Egipto, puede que esa tribu gigantesca y fuerte se una con los enemigos y nos avasale a nosotros. Ese era otro miedo que Satanás puso en el corazón de ellos. Eso está en Éxodo 1:10. Revela esas historias. Lo más probable es que, como suele ocurrir con la esclavitud, la razón de su negativa fuera puramente económica, también como ya relaté. Los hebreos eran mano de obra barata. Él trabajaba por lo que el ganado producía y ellos vivían del ganado y por la comida. Entonces ellos no querían perder esa ventaja financiera, vamos a decir de esta manera. Entonces, pero el plano de Dios era otro. El plano de Dios era otro. Entonces vamos a seguir leyendo. Aquí empieza Éxodo 7:8 al 15, está todos esos temas. Vos podés recorrer en tu Biblia. No deje para mañana lo que puedes hacer hoy o decir voy a leer más tarde. Tome un tiempo, agarra tu Biblia y revisa lo que estoy relatando en la mañana de hoy. Esa mañana muy maravillosa hoy acá en Tucson. La batalla venidera iban a ser entre Dios vivo y los dioses egipcios. Lo que empeoraba la situación era que el faraón se consideraba uno de esos dioses. Él se consideraba el más grande de todo. Él se consideraba con el poder absoluto de hacer, dirigir, mandar y hacer, obedecer y cumplir. Y el que no estuviera de acuerdo, podía haber una guillotina, podía haber una horca, como podía haber una espada. Entonces, era todo de esta manera. El Señor no luchaba contra los egipcios, ni siquiera contra Egipto, sino contra los dioses. Los egipcios veneraban a más de 1500 deidades, mis queridos. Vos sabés lo que es 1500 estatuas diferentes a honrar todas esas cosas. Todas sus, que por detrás de esas 1500 estatuas había una legión demoníaca gobernando todo eso. Bueno, ahí está, para que saque una conclusión. El texto bíblico es explícito al respecto. Ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. Yo soy el Señor. Éxodo 12:12. Esto es destacado nuevamente más adelante al relatar el viaje de Israel desde Egipto. El Señor también dicta sentencia contra los dioses egipcios. Número 33:4. Un ejemplo de esa sentencia contra esos dioses fue el milagro de la vara convertida en serpiente. Éxodo 7:9-12. En Egipto, la diosa Uadjet era la
personificada como una víbora. Esa diosa era personificada como una víbora y representaba el poder soberano sobre el Bajo Egipto. La figura de esta serpiente aparecía en la corona del faraón. Fíjese hasta dónde le honraba esa deidad diabólica, la figura de una serpiente. Decimos con toda seguridad bíblica, una deidad diabólica, porque fue la que intervino con Satanás para engañar a Eva y Adán en el jardín. Signo de su poder, presunta divinidad, realeza y autoridad. Fíjese lo que representaba esa deidad en la corona de Faraón, ya que la diosa así representada escupía veneno a sus enemigos. Los egipcios también creían que la serpiente sagrada guiaría al faraón a su existencia futura tras la muerte. Fíjese, ellos tenían esa deidad y honraban porque sabía que esa deidad escupía veneno a sus enemigos y devoraba todo. Y la cual también iba a llevar los gobernantes, principalmente el primer faraón que sentaba en el trono con toda dignidad de ellos. Entonces era guiado de esta manera. Mis queridos, qué confusión tremenda vivía en estos tiempos esta nación. Y esa confusión, mis queridos, está en todo el mundo hoy. Porque San Juan dice que el mundo está bajo el maligno. Y muchas veces hay muchos religiosos que están bajo esa nube satánica de malignidad, honrando sin darse cuenta a idolatrías paganas. Porque usa una moda de una forma, otra de otra y otra de otra, y todo que es cosa mundana viene del paganismo satánico. Escúcheme bien y con atención. Me desmienta por dentro de la Biblia si yo estoy hablando equivocadamente. Acláreme si estoy hablando equivocadamente. Yo estoy hablando con puntualidad bíblica, porque la Biblia es lo que me autoriza. Mis queridos, entonces vamos a ser sinceros, porque aquí viene de esta manera. Cuando la vara de Aarón se convirtió en serpiente y devoró las otras en presencia del rey, quedó demostrada la supremacía del Dios vivo sobre la magia e hechicería egipcia. ¿Se dan cuenta, mis queridos? Quedó demostrado lo que el poder de Dios era sobre el poder satánico. Porque Dios venció allá en el jardín. Venció porque no desamparó a Adán y Eva. Le vistió. Y aparte de vestir y sacar del jardín, le prometió un Salvador. Y al tiempo se cumplió. Y después la profecía ungida por el Espíritu Santo al profeta Isaías dice que iba a ser encontrado de quien no le buscaba. Yo con 7 años de edad, mis queridos, busqué, encontré ese Salvador y me acerqué a él. Y él me recibió en sus brazos. Y a través de muchas curvas en la vida, muchos cruces de camino, muchas voces extrañas que me aconsejaron al contrario. Pero hoy yo estoy aquí hablando con ustedes y para mí también, porque no estoy hablando al aire, yo estoy grabando un sustento espiritual. ¿Por qué? Porque después yo vuelvo a escuchar lo que grabo y lloro delante de mi Dios, agradeciendo el mensaje divino descido del cielo, ese maná que le dio a los israelitas después, cuando salieron de Egipto y le faltó pan, le dio maná en el desierto. Eso para la iglesia gentil, el maná espiritual dado por el Espíritu Santo, mis queridos. Aquí seguimos con el tema. El emblema del poderío de Faraón no solo fue derrotado, sino que Aarón y Moisés lo tuvieron en sus manos. Éxodo 7, 12 al 15. Podés conferir. La confrontación inicial demostró el poder y el señorío de Dios sobre Egipto. Como representante de Dios, Moisés tenía mayor autoridad y poder que el propio
el propio Dios Faraón, que se consideraba así. También es significativo que los antiguos egipcios consideraran sagrado. Fíjese que los antiguos egipcios consideraban a su rey como sagrado. Y su mitología. Esta deidad era muy poderosa en virtud de que había devorado 7 cobras. Dios mostró así a los egipcios que él, no el Dios serpiente, es quien posee el poder y la autoridad soberana. Dios demostró a ellos quién es el poderoso, no la serpiente de Egipto, ni el poder que ellos pensaban que tenía su divinidad. El poder venía de una fe falsa que ellos albergaban en sus corazones. Entonces, mis queridos, después de semejante confrontación, pudieron comprender el mensaje de la manera inmediata e inequívoca. Perdone que no me sale bien la palabra. ¿Cómo podemos permitir que el Señor sea soberano sobre cualquier dioses que pretenda la supremacía en nuestras vidas? Tú estás luchando con una moda, con un deseo, con un vicio, con cualquier cosa en tu vida que sea contrario a Filipenses 4:8. Revisa bien. Dobla tu rodilla en tu dormitorio, cierra la puerta tras ti y diga tú, Jesús, como está hablando atrás de una cortina con tu mejor amigo, como quien habla de hombre a hombre, digo yo. Como yo dije una vez, Jesús, tú sabes, tú eres hombre, yo también. Tú sabes que eso yo no puedo llevar. Eso yo no aguento, soy hombre, soy carne, soy pecador. Si tú no me ayudas, yo caigo. Si tú no me ayudas, yo sumerjo a las tinieblas del pecado, a la masal del lodo diabólico. Y Jesús me ayudó. Haga lo mismo. Es la única forma de tu ser limpio, libre de toda parte demoníaca de Satanás y servir al Dios verdadero, porque eso es lo que Él quiere de cada uno de nosotros, mis queridos. Ruego vuestras oraciones por este servidor, que quiero continuar con ese estudio de la zarza ardiente, con esta serie que determiné, la zarza ardiente. Hoy tiene el título de las plagas. El otro fin de semana, el otro sábado va a tener otro título porque el trimestre sigue. Entonces voy a ir relatando y con la ayuda de ustedes en oración. Les invito para una palabra de oración para cerrar este tema. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Jesús por su ayuda, por su colaboración, por su Espíritu Santo, porque yo no sé nada, solo sé que no soy nada. Si usted no me inspira, yo soy un vaso vacío, pero limpiado por la sangre de mi Cristo y con su Espíritu dentro de mi vida, yo soy fuerte, sé hablar y puedo pronunciar lo que usted me da. Gracias, Señor, por este mensaje al mundo. Gracias por aquellos que van a escuchar. Unge sus vidas, fortalezca, dale gracia y dale ánimo a aquel que está derrotado hoy, aquel que está caído, está desesperado como estaban los hebreos allá en esta nación tremendamente rigurosa. Señor, levanta del polvo, levanta del muladar, dale fuerza al que no tiene ninguna, Señor. Aquel que está enfermo en la cama de un hospital capaz va a escuchar ese mensaje. Fortalezca y dé alegría por el huérfano, la viuda, el discapacitado. Y también oro por la nación argentina, Señor, y el Estado de Israel. Saca de la idolatría este mundo, Señor, para que sea un vaso en sus manos para el reino de los cielos. Muchas gracias, mi Dios. Muchas gracias. Yo oro por nuestra familia, Señor, que necesito, Señor, quiero que sean candidatos al reino de los cielos. En el santo nombre de Jesús. Amén. Amén.